La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua presenta Watch Universidad Sin Fronteras, un programa que muestra a la comunidad el quehacer académico en la voz de los actores de la vida universitaria en la región. Radio Universidad presenta Universidad Sin Fronteras, un programa elaborado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Juárez, con dirección en Avenida Henry Dunant 4612 en el anillo envolvente del PRONAF. Buen día, bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de Universidad Sin Fronteras, un programa de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y este día, el día de hoy, nos acompaña el doctor Juan Antonio López, quien nos viene a platicar sobre una de sus obras titulada La Comunicación Integral, Teoría y Prácticas de la Casa Ediciones Obelisco. Doctor, buenos días, bienvenido a la facultad. Buenos días, encantado de estar aquí y compartir. Cuéntenos primero, doctor, un poco de su trayectoria, un poco de sus productos, ya para posteriormente abordar este tema tan interesante de la comunicación integral. Bueno, pues yo empiezo en España, en la Universidad Complutense. Desde ahí empecé a ver, en esa época en filosofía, la necesidad de acercar la filosofía a la sociedad, al mundo empresarial, y acortar caminos entre lo que es el mundo académico, empresarial y personal. Por eso, pues, me dediqué a escribir en algunas revistas y también libros desde entonces, desde los años 80, que tuvieran un impacto fuera del mundo o de la restricción de lo que es el mundo académico, ¿no? Sí. Ese era mi interés fundamental. Por eso estas obras pues van saliendo desde ese interés. Voy sondeando qué es lo que se va demandando en el entorno social, tanto para el mundo administrativo, el mundo de las empresas o el mundo de las personas, y ahí trato de dar respuestas. Respuestas que sean reflexivas, que sean críticas y que al mismo tiempo sean prácticas. Muy bien. Acaba de tocar uno o dos puntos muy importantes para la academia. Uno, la necesidad de acercarse a la sociedad. Y dos, la necesidad de generar alternativas de solución. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con este acercamiento de la academia a lo social, a los problemas generales? ¿Y qué pasa cuando la academia intenta proponer alternativas de solución? Bueno, en la época que yo estaba en la Complutense, en los años 80, fue la época del socialismo en España, y ahí hubo una crisis importantísima, donde se trataba de eliminar la filosofía de la universidad y del bachillerato, de los estudios, ¿no? Y eran precisamente los socialistas, era como algo como muy paradójico, ¿no? Contradictorio, claro. Sí. Pero yo creo que ahí la idea era que la filosofía debía ser sustituida por la sociología, porque se entendía que la sociología era la ciencia porque podía cuantificar los fenómenos sociales o la reflexión. Bien, ese fue el debate, pero ahí también fue mi posición crítica dentro del departamento hacia la misma filosofía, ¿no? Y yo planteaba que quizás éramos nosotros los filósofos los responsables de esa reacción social, o política, o de estructuras, y que era cuestión de que nosotros mismos, en lugar de aislarnos en la erudición filosófica, en ese mundo académico que por tradición desde el siglo XIX pues se fue aislando cada vez más, claro, no, haciendo un lenguaje cerrado. Exactamente, entonces había que buscar una salida de acercamiento para mostrar que la filosofía seguía siendo importante y que es distinto a la sociología, que en todo caso sí se puede actuar de una manera complementaria, pero que no había por qué eliminar la filosofía para sustituirla por la sociología, sino que cada rama del saber o cada estructura tiene su lugar y su necesidad. Pero sí había que hacer un gran esfuerzo por toda la inercia que había tenido la filosofía para acercamiento a lo social o a lo práctico. Porque ahí es donde estaba la cuestión. Lo que se estaba diciendo es que la filosofía ya no era ni ciencia, ni tenía ningún sentido práctico, y que las únicas aplicaciones, especialmente en el entorno de la Universidad Complutense, se asociaban quizás con los procesos religiosos. Y entonces
la filosofía quedaba absorbida en todos esos elementos, tenía que definirse de una forma propia. Por eso empecé a hacer acercamientos a empresas y publiqué un primer artículo en una revista Nueva Empresa, un artículo grande de 16 páginas, ¿no? Que planteaba la humanización y mecanización de la empresa desde una reflexión basada en Zubiri, en lo que es los procesos de teoría del conocimiento. Sí, sí, sí. Pero aplicado a una orientación práctica, al mundo de la empresa. Aquello gustó y luego seguí por ese camino. Seguí por ese camino porque me parecía que había que trabajar mucho ahí y todavía sigo en ello. ¿Y cómo le ha ido, doctor, en estos objetos de las emociones, de los valores, de la comunicación? Desde esta perspectiva de acercamiento a otros escenarios distintos a lo Claro. académico. Bueno, la cuestión es que en ese primer proceso de acercamiento yo me di cuenta que había también otra carencia, y es que el mundo emocional no estaba incorporado al mundo conceptual o al mundo académico, sino que las emociones se dejaban a un lado. Pero por otra parte, el mundo o la mala gestión por falta de conocimiento adecuado de esas emociones estaban generando muchísimos problemas. Y por eso me fui centrando, además de esa divulgación, en ese sentido de gestionar o de ver cómo podemos gestionar las emociones desde una perspectiva filosófica, desde una perspectiva práctica, desde una perspectiva útil para las personas en la calle. Entonces, por ahí me ha ido bien, especialmente cuando las personas se sienten personas, no académicos, no empresarios, sino Claro. que fuera de ese entorno de rol. Sí, sí, claro. Porque ahí es donde sí claramente cada persona estaba manifestando su situación crítica, carencial, o de bloqueos, o de falta de definición, de falta de herramientas. Sí. Y ante esa detección de esa falta de herramientas, pues entonces empecé a escribir con ese sentido de proporcionar herramientas que fueran útiles. Escribir, hacer seminarios, hacer sesiones personales para ver cómo eso se podía gestionar de una manera más práctica. También, cuando yo estuve haciendo el doctorado en aquel tiempo en filosofía, me vinculé con la hermenéutica, bueno, era la especie de hermenéutica, y ahí me vinculé con el psicoanálisis. Entonces sí tomé una serie de elementos del psicoanálisis que me parecieron útiles, pero eliminando pues ese proceso infinito en lo que se había convertido el psicoanálisis. ¿Desde qué perspectivas de psicoanálisis Bueno, aborda? yo estuve haciendo unos cursos de doctorado con gente que había estado en la orientación freudiana, y luego, por mi cuenta, ya desarrollé el aspecto junguiano. Pero lo que me interesó, y ahí es donde empecé a publicar los sueños, ¿no? El cómo interpretar los sueños. y ahí es donde estaba esa conexión con la hermenéutica, el mundo de la simbología, Claro. pero la simbología profunda que también tenía que ver con ese lenguaje de las emociones, que es a lo que he ido llevando, y mi último libro, Emociones, tiene que ver con esa fundamentación de ese lenguaje de las emociones, partiendo de esa estructura simbólica, pero haciéndolo operativo, es decir, no simplemente una revisión analítica que te lleve años y años y años para no resolver, ¿no? Sino para ver de qué manera, de forma rápida, sí podemos resolver esa situación emocional y podemos pues generar propuestas prácticas para el mundo empresarial, para toma de decisiones, para el entendimiento, y entiendo también que para el mundo académico, aunque el mundo académico es el que resulta rehuye un más poco, sí, resistente. claro. Sí, sí. Puede ser por la racionalidad en que se maneja la academia, sí. ¿no? Pero me parece muy importante el estudio de las emociones en estas sociedades cambiantes, presionadas, en donde el individuo necesita más herramientas, más tiempo, Exactamente. más recursos. ¿Qué hay de eso, doctor? Bueno, y las emociones pues se conectan directamente con los valores, que es algo que tampoco es muy usual verlo enlazado, pero para mí hay una conexión fundamental. Por eso también luego hice otra tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid, trabajando este tema de la educación en valores, donde se conecta la inteligencia emocional, todo este mundo simbólico del trabajo
con ese lenguaje de las emociones y cómo eso se aplica a una observación crítica de la educación en valores y sus consecuencias. Creo que faltaba también esa revisión crítica del mundo de los valores, porque había, desde el punto de vista de la ética, sí, mucha filosofía, mucha historia, ¿no? Pero era demasiado, demasiado erudita. Y no llegaba la reflexión ética, ideales, ¿no? No llegaba a la calle, a la reflexión. Y cuando se hablaba en un entorno, profesores de ética hablaban en un entorno empresarial, pues los empresarios no entendían nada. Claro. O entendían muy poco. Y en cualquier caso, lo que se entendía era como que era un debate que nadie veía cómo eso se podía aplicar en la práctica. No tenía utilidad, hasta contradictorio pareciera, ¿no? Exactamente. Valores y empresa. Y sin embargo, Ética. por otra parte, cuando yo defendí mi tesis doctoral sobre la educación en valores, me dijeron, esto es algo absolutamente necesario, porque esto ya fue más reciente, ¿no? Esto ya fue del 2012, cuando defendí esta tesis. Y me decían que esto es algo, pues evidentemente imprescindible hoy, la reflexión sobre los valores. Pero lo que me he encontrado también es que hay una necesidad de recuperar los valores desde esa crítica a que nos hemos quedado sin valores. Hay como una situación nihilista o de pérdida o para mí es confusión entre valor y precio. Es decir, se ha cosificado el mundo de los valores y por eso ya no son valores humanos, sino que son valores mercantiles en ciertos sentidos, incluso en el mundo académico. No quiero entrar demasiado en eso, pero sí, nos claro. afecta demasiado y entonces a veces ese mercantilismo o ese sentido de confundir valor y precio nos condiciona a la hora de la investigación, a la hora de postular, a la hora de hacer cosas que no debería ser, y a veces es inconsciente, no es que sea tan voluntario, pero también parte de las presiones en las que se desenvuelve la academia, ¿no? Es decir, hay que caer hasta cierto momento en una dinámica productivista, ¿no? Más que productivista, y son precisamente las mismas instituciones las que obligan a estos escenarios. Entonces, sí. ¿Cómo evitar estos escenarios desde la perspectiva de los valores, o aún más desde la educación de los valores, que el concepto me parece más trascendente por su acotamiento, ¿no? Mira, yo creo que hay una clave en donde no se trata de ir en contra de este proceso empresarial que ha llegado a las grandes instituciones. Yo creo que está bien que sea así. Lo único que ocurre, bajo mi perspectiva, es que está desequilibrado. Porque ese proceso cuantitativo, ese proceso empresarial, ese proceso economicista, se ha ido olvidando de las personas. Y es ahí. Las personas son la base para el desarrollo de los valores. Cuando los valores se olvidan de las personas, se convierten en instrumentos de manipulación o de lo que sea. Claro. Entonces hay que recuperar ese humanismo, que esa es mi propuesta. Hay que recuperar un humanismo evidentemente renovado, actualizado, pero hay que recuperarlo desde el punto de vista de, otra vez, las emociones y los valores. Las vivencias de las personas, las vivencias son importantes y por eso también apuesto por una metodología cualitativa unida a la cuantitativa. No puede ser únicamente la metodología cuantitativa el referente científico para la academia, porque eso me parece una barbaridad. Entonces necesitamos incorporar estructuras más complejas, como las de las metodologías cualitativas, que equilibren por ese medio de una forma crítica, revisada, actualizada, ese proceso humano presente donde debe estar, en las instituciones, en la sociedad, en todos los elementos. Esta es mi orientación. Muy bien, muy interesante por su complejidad. Y es así como nos enfrentamos a la comunicación como parte de los valores. Bien, en la comunicación concretamente, que estuve impartiendo muchos cursos de comunicación en España también para todo tipo de personas dentro de instituciones pues gubernamentales o del municipio de Madrid. Pues ahí me di cuenta de que también la mayor parte de los cursos que había de comunicación son muy conceptuales, es decir, están basados en el deber ser, en lo que debes hacer para comunicarte, pero
eso al mismo tiempo, para una persona que está aprendiendo a hablar en público, por ejemplo, genera ya un bloqueo, porque satura nuestro neocórtex. Es decir, hay tantos elementos a tener en cuenta en un proceso de comunicación que pretender estar consciente de cada uno de ellos y gestionarlos es casi imposible. Por eso es por lo que ahí ese elemento del lenguaje emocional que utiliza elementos metafóricos, no analíticos, ¿no?, puede generar una síntesis que facilita ese proceso de incorporación de esas estructuras conceptuales. Por supuesto que las estructuras conceptuales deben estar, pero hay que poder digerirlas, hay que poder incorporarlas, hay que poder convertirlas en habilidades, porque si no... De hecho, en Ciudad de México estuve el año pasado impartiendo un curso sobre comunicación y había uno de los que asistieron, había hecho un máster, una maestría en la Universidad Autónoma de México, ¿no? Y él me decía que sí, sabía muchísimo sobre comunicación, pero no era capaz de hablar en público. No era capaz de comunicarse, ¿no? Y que ahí prácticamente en 4 horas aprendió más en sentido práctico que toda esa maestría. Bien, esa es la orientación que yo traigo. Debe haber estructura conceptual, crítica, bien planteada metodológicamente, pero tiene que haber elementos vivenciales. Y por eso es por lo que hablo de la comunicación integral, donde se incorporan de forma práctica esos elementos que están basados en la gestión de emociones y cómo ese lenguaje de las emociones nos permite pues generar elementos de conexión entre lo que antes estaba desconectado, que es lo que yo siento, lo que pienso, lo que me gustaría expresar y cómo lo hago, porque cada parte parece ir por separado. En todos los ámbitos. Sí. Es decir, la comunicación se percibe integral y es tan válida como en las relaciones interpersonales, como en los procesos institucionales de cambio, de rediseño. Así es. Por eso mi propuesta era trabajar la comunicación, pero ya no simplemente para los grandes foros, porque sí es posible. De hecho, estuve trabajando también con personas que tenían que dar conferencias a un gran número de gente y que sentían ese miedo de hablar en público y cómo eso se podía corregir, y eso fue muy útil, ¿no? Pero también la comunicación está presente en el hogar, en la casa, con nuestros hijos, con los compañeros o compañeras de trabajo, y no solo eso, sino que con nosotros mismos. A veces damos por hecho que como somos nosotros nos entendemos bien, pero eso no es real. No nos comunicamos bien con nosotros. Claro. Porque hay muchísimos procesos que son inconscientes y que no nos tomamos el tiempo de hacer consciente o de estructurar para poder enfocarlos al desarrollo o la consecución de un objetivo o de un fin. Nuestra vida queda así como en el aire. Y a veces me encuentro también con personas que son buenos profesionales, pero su vida personal es un desastre. Contradictorio también. Sí. Bueno, luego me surge una pregunta básica, fundamental. ¿Para qué comunicarnos o por qué comunicarnos? ¿Por qué es importante una buena comunicación? Pues mira, yo creo que la comunicación es esencial porque una de las características de los seres humanos es que vivimos en sociedad. ¿Y cómo vamos a vivir en sociedad si no nos entendemos? Entonces, la sociedad se convierte en conflicto, claro, que es la historia de la humanidad. Las guerras, los enfrentamientos, los malentendidos que han originado, pues históricamente, caos, muchísimos problemas. Uh-huh. Por eso hay que recuperar la comunicación y la voluntad de entendimiento. Porque muchas veces también la comunicación se ha entendido como una forma de convencer a los otros de mis ideas, no de construir algo juntos, que es lo que debería ser el proceso de comunicación, construir un entendimiento que nos enriquezca a las partes. Lo otro es una forma de evangelizar, es una forma de manipular, una forma de imponer. Exacto. Entonces, creo que eso es lo que hay que superar de la visión que se tiene de la comunicación, especialmente en los grandes foros, incluso en las universidades, ¿no? En las aulas. Claro. Ya no debe haber una clase magistral en la que el profesor impone sus ideas, sino que el conocimiento debe construirse de forma participativa. Por supuesto que si el profesor se supone que tiene que tener más conocimiento que los alumnos y por lo tanto debe dirigir ese proceso de construcción del conocimiento, pero no puede ser simplemente una imposición dictatorial, sino que
debe ser una manera en la que vamos descubriendo el interés por esa materia, vamos haciéndonos preguntas y vamos encontrando respuestas juntos, que sería también como una forma de investigación-acción. Sí. En donde el conocimiento no está cerrado, sino que es un proceso abierto que se va construyendo. Claro. Y se va construyendo de una forma metodológica, que es para lo que debe ser importante el profesor, que es el que se supone que conoce mejor las herramientas metodológicas para poder unir ese interés y conocimientos, o más bien las preguntas que pueden hacerse los alumnos, aprovechar eso para construir desde ahí. Frente a otra idea que yo también he visto en algunos compañeros hace mucho tiempo, en que se decía que lamentaban el bajo nivel intelectual de los estudiantes que llegaban a la universidad. Y bueno, entonces, es un lugar común, malamente se ha convertido en un lugar común en varios colegas de varias instituciones. Claro, pero yo creo que no puede basarse en ese juicio de bajo nivel intelectual. Se supone que si las personas acceden a la universidad, los jóvenes, es para que se formen, es decir, para que se desarrollen. No hay que esperar que ya vengan como genios formados, porque entonces... Bueno, hay que esperar mínimos también, doctor. Bueno, mínimos, por supuesto, sí debe haber mínimos, pero también debe haber una labor pedagógica para poder reconducir, para poder educar esos elementos básicos de interés que están en las personas, en los jóvenes, porque si no, no irían a la universidad. No, claro, la educación es formativa independientemente de su nivel, ¿no? Eso queda claro. Entonces, yo creo que no hay que pasar la responsabilidad a los alumnos, aunque también, por supuesto, se espera que haya un mínimo de interés, sino que la responsabilidad debe estar basada en el proceso pedagógico en sí. Debe haber una mejor estructura pedagógica en los profesores para facilitar ese proceso de acceso al conocimiento, para motivar a los jóvenes en sus intereses y que desde esa motivación ellos vayan desarrollando ese interés por construir y ver lo útil del conocimiento. El conocimiento no puede ser simplemente un coto cerrado erudito que para los estudiantes es difícil de entender. Cuando yo empecé filosofía, esa fue la sensación que me dio, no entendía nada. Claro. No entendía nada el lenguaje, pues tienes un tiempo. Yo sigo sin entender, sigo creyendo que no entiendo. Claro, entonces me resultó muy difícil el poder leer a Kant o a Hegel, me resultaba difícil. Y cuando yo entré allí en primero, pues todos los profesores daban por hecho que teníamos que leernos todas esas obras y claro, sí, hubiera sido maravilloso, pero yo lo abría los libros, empezaba a leer y no entendía nada, me resultaba dificilísimo. Claro. Entonces luego las he disfrutado, luego leyendo a Kant he disfrutado, con Hegel he entrado en éxtasis, pero tenía que tener el lenguaje filosófico y eso es la labor pedagógica. Los profesores debemos facilitar a que aquellos que acceden al conocimiento, ya sean los jóvenes o adultos, como ahora se están poniendo de moda las universidades mayores, pues tengan la posibilidad de acercamiento a ese lenguaje, lo puedan asimilar y acercándolo más a lo vivencial, no dejarlo solo en lo abstracto, porque a mí me parece que ahí es donde está la clave de la filosofía. Por eso en la filosofía pues suele ser más fácil acercarse a la filosofía griega, que tiene unas partes vivenciales más desarrolladas, que a los últimos procesos de pensamiento en el siglo XIX o siglo XX, o el XXI ya, ¿no? Que tienden a ser como más abstractos, más difíciles. Se necesita toda la historia de la filosofía detrás para poder entenderlo. Bien, doctor. Esto pasa en una relación, digamos, individual, con un ser humano visto como... o como un estudiante visto como un ser humano. Por supuesto. Pero ¿qué pasa en los procesos de comunicación institucionales? En donde se involucran procesos de reforma, de rediseño, de ajustes, de cambio, ¿no? De cambio, siempre percibidos o siempre pensados como cambios positivos. Pero ¿qué pasa en estos procesos igual de complejos o más complejos, institucionales, grandes, masivos? Y la comunicación, ¿no? La comunicación integral. Claro. Bueno, yo creo que en los grandes procesos institucionales hay otro elemento que es la lucha de intereses.
Por supuesto. Y por eso la entrada de las ideologías o los partidos políticos en las leyes de educación, por ejemplo, en los procesos de desarrollo de las instituciones, que yo creo que cada partido plantea que debe estar a su servicio, a su idea de lo que debe ser la sociedad. Y eso pues genera en la praxis de la vida institucional en cuanto al desarrollo de proyectos de personas que son quizás, vamos a aceptarlo, ¿no?, o deberían ser como más idealistas desde el punto de vista de profesores que lo que buscan es el conocimiento, no tanto la política, ¿no? Claro. Sino llegar incluso a un análisis de la política, ¿no?, pero desde un punto de vista crítico y libre para buscar lo mejor. Sin embargo, la praxis institucional no tiene nada que ver con eso tampoco, porque la praxis institucional tiene que ver más con un elemento casi empresarial. Es decir, tengo que defender un presupuesto que es el que me va a permitir seguir adelante en mi candidatura, y esto además tiene que estar conectado con los gestores políticos que los están intereses ahí, y que están ahí legislando, porque no puedo estar desarrollando una política institucional al margen de la legislación, sino que tiene que estar contemplada la legislación. En España ha habido luchas de leyes de educación, pues entre el partido de derechas, o el partido Popular y el Partido Socialista. Cada uno ha ido desarrollando en ciertas épocas su propia ley, y eso ha sido un caos. Al final, pues eso deteriora el proceso de educación, porque había confusión en los profesores, de cómo eso se va a llevar al proceso curricular. Es complejo. Entonces, eso ha ido generando dificultad desde la propia comprensión interna, de cómo esto lo llevo al aula, y por supuesto eso hace que nos olvidemos de los alumnos como personas con ese vínculo emocional, porque hay demasiada presión analítica o demasiada presión legalista que absorbe pues prácticamente el 100% de nuestro tiempo. Entonces ahí es donde hay que incorporar este proceso también. O sea, no podemos hacer leyes o estructuras que únicamente estén basadas en conceptos que interesan a un determinado grupo, ¿no? Sino que el proceso institucional, o yo entiendo que las universidades deben ser lugares de conocimiento y no deben entrar en la lucha por el poder político, o no dejarse involucrar tanto en ese sentido, porque eso va deteriorando. Sí, es difícil, pero siendo yo creo parte que de la gobernabilidad, ¿no? Siendo parte de un aparato burocrático institucional, y es complejo, es complicado la despolitización. Claro no la que despolitización, por antonomasia, las universidades son políticas, pero sí la despartidización. Eso es. Para mí, la política tiene una diferencia entre lo que es el sentido político y lo que es los intereses de partido. Que eso es lo que yo creo que ha deteriorado en los últimos tiempos en general, en todo el mundo, la idea de la política. Porque está basada en intereses de partidos, nada más. Y cada vez más los partidos están más involucrados en el marketing social que en una reflexión política de verdad. Por eso los programas pues tienden a ser bastante light y casi pues todos dicen lo mismo. Y lo que interesa es cómo vas a generar votos. Claro. He escrito algo al respecto, ¿no? Sobre la homologación del discurso político que impacta en la comunicación, es decir, mismas estrategias o una misma estrategia en distintos territorios, socialmente distintos, políticamente distintos, económicamente distintos, con trayectorias históricas propias, que la comunicación, desde mi perspectiva, trata de borrarlos. ¿Para qué? Para homologar una estrategia de comunicación política basada más que en la persuasión, en la manipulación. Sí. ¿Qué hay de eso, doctor? Eso es a lo que yo llamo marketing social, que es lo que está lastrando casi todos los partidos políticos. Y hoy las elecciones se ganan desde esa idea de los asesores de marketing social que te permiten tener más votos para ganar las elecciones en todos los países.
No quiero entrar en análisis concretos porque yo creo que hemos tenido ejemplos muy claros recientemente, ¿no? Entonces, hay que recuperar, insisto, esa comunicación desde el punto de vista humano. No puede estar basada la estructura de comunicación política o institucional o los planes de desarrollo de lo que sea simplemente en intereses condicionados por lo que sea. No entro en quiénes son los buenos o los malos, porque creo que no esa es la cuestión. No es un juego a suma cero llegar a eso. Exactamente. Entonces, lo que sí es importante es recuperar el sentido humano. Muy bien. El sentido humano que implica gestión de emociones y valores en los procesos de comunicación o en los procesos de relación en todo tipo de instituciones. Doctor Juan Antonio López, el tiempo transcurre y por esta emisión se ha agotado el tiempo. Yo lo invitaría para próximas charlas. El escenario político electoral que estamos viviendo en México, en el estado de Chihuahua, en el municipio de Juárez o el municipio de Chihuahua, pues exige más charlas. Los procesos de renovación que estamos enfrentando como universidad, pues también exigen más charlas de estas. Cómo comunicarnos, cómo lograr que los demás, es una matiz básica de la comunicación, cómo lograr que los demás nos entiendan. Claro. Y esto no se agota aquí, por supuesto. Pero fíjate que vuelvo a una premisa que planteé al principio, tiene que haber voluntad de entendimiento. Porque si no, estamos en lo que se llaman, por lo menos en España, diálogos de besugos, que cada uno va a soltar su speech, claro, y no escucha al otro. Tiene que haber voluntad de entendimiento para construir una verdadera comunicación. Perfecto, doctor. Pues no se diga más. Cortamos por cuestión de tiempo esta charla, pero el micrófono está abierto. Los micrófonos de Universidad Sin Fronteras están abiertos para seguir reflexionando sobre los procesos de la comunicación. Encantado. Gracias, doctor López. Pues a la audiencia de Universidad Sin Fronteras, de Red Universidad, les agradecemos su atención y los esperamos en la próxima emisión. Yo soy Abraham Paniagua y nos escuchamos luego. Gracias. Esto fue Universidad Sin Fronteras. Le esperamos en nuestra próxima emisión. ¡Hasta pronto!